Muy buenas tardes, gracias por conectarse al canal Republicanos Tarapacá. En esta, su primera transmisión en vivo y a nombre del panel, mis amigos Mirta Dubós, exalcaldesa de Iquique, Mauricio Hidalgo, abogado y el coordinador regional del partido en Tarapacá, y Jorge Muñoz, quien hará de moderador. Quiero darle la más cariñosa bienvenida a José Antonio, nuestro presidente del partido, a este Iquique que el día de hoy, en la madrugada, fuimos despertados con un temblor 6.2 y eso podría haber significado el atraso tecnológico que tuvimos. Así que, ¿cómo estás, José Antonio? Buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes y muy contento de poder estar en esta, la primera transmisión de los Republicanos Tarapacá y además con tantas sorpresas, porque nosotros ya nos conocemos, con Mauricio también, estamos en el trabajo del partido, pero la gran invitada es hoy día Mirta Dubós, a quien hoy día le doy un abrazo virtual y bueno, muy bienvenida a Republicanos. No sabes la alegría que han sentido muchos republicanos de ver que te has incorporado a esta corriente de opinión con toda esa fuerza que te caracteriza. Y también darles un abrazo a todos después de ese sacudón que tuvieron hoy día, que uno podría decir que ya están más o menos acostumbrados porque les ha tocado duro en temas de movimientos telúricos y siempre siguen ahí bien parados. Así que muchas gracias por esta invitación y de nuevo mis agradecimientos y mi reconocimiento a Mirta Dubó. Y en beneficio del tiempo, ya que partimos un poco atrasados y hay gente que está esperando las respuestas tuyas, José Antonio, le doy la palabra a Mauricio para que abra este debate. Adelante, Mauricio. Tu micrófono, Mauricio. Bueno, José Antonio, en primer lugar queríamos agradecerte profundamente el que te hayas tomado, tenemos tu tiempo, sabemos que tienes una agenda muy copada, digamos, y que te hayas tomado el tiempo para hablar con la gente de Tarapacá nos parece tremendamente importante. Vamos a tocar un par de temas regionales muy brevemente para después entrar en algunos temas un poco más políticos, digamos, ¿ya? Eh, 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 y en primer lugar, el primer tema que queríamos conversar, digamos, contigo, tiene que ver con, con una problemática que no solo es regional, sino que es nacional, pero en la región de Tarapacá es especialmente sensible y que tiene que ver con el tema de la vivienda social, con el tema del déficit habitacional. Y en Tarapacá tenemos aproximadamente entre 15.000 a 20.000 viviendas de déficit de vivienda social. Y el otro fenómeno que se ha producido en la región es que al término del primer periodo del presidente Sebastián Piñera, en la región quedaron abiertos solo 6 campamentos. 4 años después del gobierno de la presidenta Bachelet, en marzo de 2018, encontramos en la región de Tarapacá, de los 6 iniciales, 42 campamentos. Y estos están constituidos en una buena parte por inmigrantes, ¿ya? Entonces, la pregunta, son dos preguntas en el fondo. ¿Cómo ves tú una eventual solución gradual, porque no es fácil solucionarlo, a el tema de la vivienda social para las personas de menos recursos? ¿Y cómo crees tú que ha impactado la inmigración descontrolada que hubo durante el gobierno de la presidenta Bachelet en el tema de los campamentos en general en Chile? Porque hay gente que vino sin nada, digamos, sin recursos y han tenido que optar por la vida en los campamentos para poder vivir. Esos son las dos grandes temas que me quisiera referir inicialmente. Bueno, primero decir que aquí tenemos panelistas que saben mucho del tema vivienda, del tema urbanístico, porque para qué decir toda la labor que desarrolló Mirta Dubós en la zona y tú también tuviste vinculado, ¿no es cierto?, al mundo de la vivienda y al mundo de la vivienda social. Y Quique ha pasado por distintas etapas y una de esas etapas de crecimiento terminó generando una nueva comuna, que es Alto Auspicio. Y ahí hemos visto cómo de viviendas sociales, incluso de campamentos, con una calidad de vida muy deteriorada. Habían casas literalmente de cartón
y no había ninguna posibilidad de tener agua potable y era muy habitual ver el tema de los camiones aljibe. Bueno, se fue desarrollando una ciudad sobre Iquique que paso a paso fue constituyéndose en un referente. Hoy, lamentablemente, desde mi punto de vista, bajo un gobierno municipal de izquierda, que no ha favorecido las soluciones habitacionales que corresponden. Y en esto hay que ser muy claro, el derecho a tener una vivienda propia es algo que todo el mundo aspira, pero que con malas políticas públicas generales, esto se transforma en algo mucho más difícil. Y claramente la asociación que tú haces entre la migración y el déficit habitacional es directo, es una relación directa. Porque cuando uno hace, por ejemplo, un censo o cuando uno va a planificar lo que quiere desarrollar en el futuro del país, bueno, tiene que considerar todos los elementos. La tasa de natalidad, la tasa de inmigración, la movilidad dentro del país. Bueno, son muchos factores, porque claramente si en Iquique abrieran 2 mineras grandes más, bueno, habrían más personas que llegarían a vivir a Iquique y eso generaría una demanda extra por habitación o aumentarían los valores de arriendo de las actuales viviendas porque hay más personas y eso hace subir el valor de los arriendos. Y al subir el valor de los arriendos y no haber casas suficientes, se empiezan a constituir los campamentos que van generando un gasto social muy importante para las autoridades regionales y locales en torno a temas de agua potable, luz eléctrica, camiones que se retiran de las fosas, ¿no es cierto?, de las casas, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el tema de la inmigración desregulada, no solamente en Iquique, sino en Arica, Parinacota, en Antofagasta, tuvo un crecimiento explosivo. Si nosotros vamos a Antofagasta y vemos los cerros también se multiplicaron los campamentos y en su gran parte por extranjeros que llegan, entre comillas, engañados a Chile también, porque aquí se dieron mafias que abusaban de las personas y había tráfico de personas que fue reconocido por el ex ministro de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, cuando dice que había tráfico de personas de Haití a Chile, pero eso también se da de Colombia a Chile, con una fuerte presencia de ciudadanos colombianos en Antofagasta y también en Iquique, y también muchos ciudadanos venezolanos que por el Estado fallido han venido acá. Por lo tanto, si uno quiere abordar seriamente una política habitacional, tiene que tener los parámetros de crecimiento del país para determinar cuál es el número de viviendas faltantes, cuál es la calidad de la vivienda que se puede entregar de acuerdo a los recursos que tengamos como país y ver que la inmigración también genera efectos colaterales en el tema de la educación, en el tema de la seguridad, en el tema de infraestructura, en todas las áreas. Así que una política pública requiere mirar todo como un conjunto y claramente en el norte lo que falta muchas veces son terrenos con factibilidad de constructibilidad y con factibilidad de agua. Por lo tanto, aquí también tenemos el tema del agua, que ha sido una constante en el país, donde algunos dicen que hay que nacionalizar el agua para solucionar el problema, y es cosa de ver lo que ocurrió en Venezuela con la nacionalización del agua, que en los lugares urbanos donde antes había, hoy día no hay, porque no hay inversión para mantener la red de agua potable. Y lo que sí hay que procurar son nuevas inversiones, como por ejemplo plantas desalinizadoras, que abastezcan a la población del agua que no existe en la zona. Entonces, tú unes dos temas que son fundamentales, vivienda, migración, y que tiene un efecto, si es que no es programado, muy negativo, como el que hoy día se está viviendo en el aumento explosivo de campamentos, como tú señalas. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a ver en los otros temas que vamos a proponerte, que el fenómeno de la inmigración no solo ha impactado en el tema de vivienda, ha impactado en los costos de salud del sistema público en la región y también importantemente, de manera importante más bien, en materia de orden público y seguridad. Así es que esos otros temas los va a tratar, los va a preguntar Jorge y doña Mirta. Así que muchas gracias por la respuesta. A ti, Mauricio. José Antonio, quiero saludarte cariñosamente por tus palabras, primero que nada. Es cierto, yo quisiera que en este día tan especial que me tocó participar en esta primera reunión, digamos, por videoconferencia, agradecerte, digamos, estar
de estar contigo. Me costó mucho tiempo, digamos, que me decidiera, pero finalmente por las circunstancias que está pasando en Chile lo hice y muy feliz. Pero además, decirte que este es un día también muy especial para mí, por eso que también valoro doblemente que estemos conversando, y tiene mucho significado este 11 de septiembre, ¿ah? En lo que a mí, Mirta Gómez se refiere. Bueno, quería contarte, José Antonio, que fíjate que en la última evaluación que tuvo el hospital de Iquique, Ernesto Torres, ¿no? El porcentaje que obtuvo eh, fue bastante, digamos, deficiente, ¿ah? De un 75% que se requería para aprobar, digamos, su sistema operacional, eh, y su eficiencia, digamos, financiera, y en el fondo de atención, solamente obtuvo un 62%. Está bajo, digamos, incluso por debajo de la urgencia de la asistencia pública de la región metropolitana y del Hospital San José. Entonces, quería consultarte, ¿cómo ves tú? ¿Cómo mejoramos y abordamos el mejoramiento de la salud pública en Chile, y en especial en las zonas extremas, que muchas veces a nosotros nos toca, ¿no es cierto?, falta de profesionales en diferentes especialidades, y que no la tenemos, es decir, por una u otra razón, y siempre en las zonas extremas estamos como bastante aislados en todo lo que se refiere digamos, a la atención del gobierno central para poder ir mejorando la eficiencia, ¿no es cierto?, del hospital. Bueno, tú haces primero mención al día 11 de septiembre y las cosas se dan por algo, y por algo nos encontramos en este día tan importante para nuestro país, que para muchos es un momento de reflexión, para otros puede ser un momento de división, pero para muchos también es un momento de ver cómo Chile se liberó de un gobierno nefasto encabezado por una persona que nos llevaba a una dictadura como la que hoy día viven desde hace más de 50 años los cubanos, o la narcodictadura que hoy día se instaló en Venezuela. Y eso es algo que no hay que olvidar jamás. Salvador Allende no fue electo por la mayoría de los chilenos, sino que fue electo por el Congreso después de un acuerdo con garantías democráticas incluidas que firmó el Partido Comunista con la Alianza Cristiana y que fueron desconocidas. Y es bastante similar a lo que fue el Acuerdo por la Paz y el Cambio Constitucional que firmaron parlamentarios de todos los sectores el 15 de noviembre, y que ha sido desconocido en el concepto de la paz, porque ahí también hemos visto como incluso parlamentarios de la zona, como el diputado Hugo Gutiérrez, participaron activamente en las manifestaciones que terminaron todas en violencia extrema. Por lo tanto, es un día, sí, que nosotros no podemos desconocer, que fue relevante para la historia del país. Y reconocerle a todas aquellas personas que lucharon por mantener a Chile libre de las dictaduras de izquierda ideológica. Y respecto del tema de salud, aquí yo creo que hay dos conceptos que nosotros nunca debemos olvidar. Uno que es hablar con la verdad, y el otro es la gestión. Ok, gracias. Yo quiero llevar a José Antonio ahora al tema de seguridad pública. Tarapacá, nuestra región, es una de las regiones con más altos índices de victimización en todo Chile. Esto, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana que dio a conocer hace algún tiempo el Ministerio del Interior. De hecho, en una entrevista de no hace mucho tiempo, unas 2 semanas atrás, el jefe de la Policía de Investigación aquí en Tarapacá, en una columna de opinión, daba a conocer de un porcentaje de 115% de la victimización por el lado de lo que él maneja en la Policía de Investigaciones de delitos cometidos aquí en la región. Hay un alza al respecto de ello. En la población penal de Alto Hospicio y de Pozo Almonte está principalmente poblada por delitos o personas que cometieron delitos en el narcotráfico, siendo esta una región de ingreso de la droga y también quizá el consumo es menor, pero también es de consumo. Te quiero preguntar, ¿cómo crees que deberíamos abordar en general
la política criminal en Chile, sobre todo en este delito que es tan común para nosotros aquí en esta zona? Bueno, esto de nuevo tiene una mirada local y una mirada nacional, pero hay cosas que se van cruzando. Así como nosotros decíamos que se había dado un aumento en el déficit habitacional y que el norte tenía características especiales por el alto flujo migratorio que tiene. Bueno, en el tema de la droga hay que hacer un alto más allá de la seguridad pública a nivel nacional. Y en el tema de la droga, nunca tenemos que olvidar que se le fue advirtiendo a los distintos gobiernos de Elwin, de Frey, de Lagos, de Bachelet, y así sucesivamente, respecto de que Chile no era solamente un país de paso de la droga, sino que en todos los lugares donde nosotros no combatimos el narcotráfico de manera eficiente, los países que inicialmente se dice que son de paso, se transforman después en países que son sometidos por las organizaciones criminales y ya no lo usan solamente de salida o de paso, sino que se quedan. Y eso es lo que ha ido pasando en Chile, porque inicialmente quizás los carteles de la droga estaban en Bolivia o en Ecuador, o sea, perdón, en Colombia, ¿no es cierto? Pero después las organizaciones criminales empiezan a crecer, les va quedando chico el lugar donde ellos nacen y empiezan a decir, bueno, mi lugar de influencia es mayor hoy día. Por lo tanto, los que estaban en los carteles de la droga en Bolivia empezaron a decir, bueno, ¿por qué no nos expandimos si este negocio no solamente tenemos que hacerlo en Estados Unidos o lo tenemos que hacer en Europa y no solamente en el Asia, y no tenemos por qué solamente salir por los puertos chilenos, sino que tomémonos los puertos chilenos, tomémonos las ciudades chilenas, porque expandimos nuestro negocio. Y lo mismo los colombianos. Sí, el tema en Iquique se ha visto agravado por lo que son los denominados sicarios. Y el sicariato parte en Colombia, ¿no es cierto?, donde se utilizan incluso a niños soldados para hacer uso de la violencia más dura sin responsabilidad penal. Y eso también es lamentablemente exportable. Y hay personas que han llegado a Chile, cometen el delito y se vuelven a su país de origen porque tienen vínculos o lazos con personas que ya se han radicado y que lamentablemente no han generado negocios o emprendimientos dentro del marco legal, sino fuera de la ley. Entonces, tenemos una característica que pasamos de ser país de paso a país donde ya se radicó la droga. Y para esto tenemos que analizar, por ejemplo, el plan de las fronteras. Aquí se levantó en algún momento un plan Frontera Segura, que estuvo bien diseñado, bien planificado, pero que se ha ido dejando de lado. Entonces, cuando nosotros decimos que es la fuerza policial la que tiene que combatir el tema del narcotráfico, yo estoy de acuerdo, pero tiene que tener la colaboración del ejército, de la fuerza aérea, de la marina, porque con la marina nosotros resguardamos el mar y con nuestros carabineros, si bien controlamos los pasos fronterizos, ellos no tienen la tecnología que tiene la fuerza aérea para hacer control aéreo y no tienen la cantidad de personal suficiente para cubrir toda la frontera. Por lo tanto, tenemos que hacer un plan integrado para ese plan frontera, donde si vamos a pedirle ayuda al ejército, no solamente es para que sean los que usan los visores nocturnos y cuando ven a los narcotraficantes, obligadamente tienen que llamar a los carabineros para o a investigaciones para que realicen la detención. ¿Cuántos soldados chilenos están en la frontera de Arica con Perú, o de Chile con Perú, y solamente pueden mirar y no pueden hacer nada más? Por lo tanto, aquí requerimos una nueva política para combatir el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo que están asociados. Y en el tema de la frontera, yo he estado en Colchane y uno puede ver la frontera, ¿no es cierto?, donde está la aduana, donde están la policía de investigación, están los carabineros, y después ve un campo plano, muy largo para todas partes, y uno puede ver camiones que están estacionados ahí en Colchane durante el día, y no están usando el paso habilitado. Entonces yo pregunté, oiga, ¿y por qué están todos estos camiones aquí? Y después, ¿por qué están todas estas personas al lado de allá de la frontera con unos carritos como unas bicicletas, ¿no es cierto?, de estos triciclos? ¿Qué están haciendo estas personas acá? No, es que esas personas están esperando que cierre el paso fronterizo para que en la noche se acerquen los camiones y hagan un trasvasije como hormigas, ¿no es cierto?, de productos que van a Bolivia, que en Bolivia no tienen. O sea, había un comercio ilegal.
Pero no solamente el comercio ilegal, porque uno podría entender que alguien, bueno, quiere comprar mercadería más barata y se la lleva en el triciclo, pero cuando hay comercio ilegal también hay tráfico de drogas, que utilizan las mismas fórmulas, porque no hay un control fronterizo real ni efectivo. Nosotros en el programa de gobierno planteamos un plan de frontera segura que incluía cierre de todos los pasos no habilitados. Y eran cierres que podían ser con zanjas para evitar, ¿no es cierto?, que los vehículos pasen como que todo el desierto o todo el altiplano fuera una gran carretera, porque al final es eso. No hay ningún obstáculo físico para que los vehículos pasen de un lado a otro. Y cuando se dio la detención de funcionarios chilenos, después de que se detuvo, ¿no es cierto?, a funcionarios bolivianos en Chile, bueno, después ellos se cobraron y detuvieron a funcionarios chilenos en Bolivia, porque no hay un límite claro. Y seguramente les tendieron una trampa y los dejaron pasar para después detenerlos. Por lo tanto, el tema de la droga, el tema de la criminalidad van asociados. Mientras más droga exista, más delincuencia va a haber, porque el combustible de la delincuencia, el combustible del terrorismo, es los recursos que se obtienen en el tráfico de estupefacientes o de droga. Y tenemos que hacer un plan muy coordinado, pero también interdisciplinario o interpolíticas públicas, que va en el tema de la salud, en el tema de la educación, todo va unido para poder enfrentar el flagelo de la droga. Y esto requiere, por un lado, prevención, porque tenemos que ir previendo lo que va a pasar. Y por eso es tan importante un plan de fronteras que impida la libre circulación para el comercio ilegal. Tenemos que controlar, porque ya una vez que vemos que el delito se está cometiendo, nosotros tenemos que enfrentarlo con el poder del Estado, pero nuestros agentes policiales y de Fuerzas Armadas tienen que tener más poder que el narcotraficante. Si hoy día vemos situaciones increíbles donde el narcotraficante puede tener armamento de guerra y el carabinero llega con un revólver 38 o con una pistola de pocos tiros. Entonces hay una desproporcionalidad en la implementación para enfrentar a la droga y después también con la rehabilitación. Porque si nosotros pensamos que las cárceles son el lugar donde el delincuente tiene que pagar el delito y una vez que lo pague puede salir libre, igual que como entró, la cárcel se empieza a transformar en una especie de universidad del delito y van perfeccionando sus técnicas. Nosotros tenemos que lograr que nuestras cárceles, y por eso hay que dignificar la labor de los funcionarios de gendarmería, y hay que mejorar el nivel de nuestras cárceles, a pesar de que la gente siempre reclama cuando uno dice voy a gastar en cárceles, y dice ¿para qué? Si el que la hace la paga. Sí, pero el que la hace la paga a lo mejor se puede rehabilitar. Y eso es rehabilitación. Entonces nosotros tenemos que tener prevención, control firme y también un tema de rehabilitación. ¿Para qué decir que hay cirugía mayor que realizar, pero se hace a través de los proyectos de ley, a través del Congreso? Porque necesitamos modificar también nuestra ley penal, nuestro sistema de fiscalías y nuestro sistema garantista que le da más beneficios a los delincuentes que a las víctimas. Eso ya son palabras mayores y ahí sí requerimos un cambio de los parlamentarios. Veamos, por ejemplo, la votación que se realizó en el Senado y en la Cámara de Diputados, perdón, hace pocos días, sobre el resguardo de la infraestructura crítica. La izquierda, incluido el diputado Gutiérrez, que es el diputado de la zona, se opuso a que se avanzara en la ley de protección de infraestructura crítica, que era solicitarle ayuda a las Fuerzas Armadas para resguardar las torres de alta tensión, los lugares donde hay reservorios de agua, toda la infraestructura crítica, los puentes. Bueno, se opusieron. Y ellos terminan siendo no solamente cómplices, sino que cómplices activos del narcotráfico, de la delincuencia y del terrorismo, porque no le quieren dar herramientas al Estado para defenderse de estas organizaciones criminales. José Antonio, mira, te he escuchado con mucha atención y la verdad es que si aquí no hay un gobierno, ¿no es cierto?, que en realidad tome el toro por las astas para poder facultar a las Fuerzas Armadas que funcionen en el narcotráfico y pararlo, va a ser imposible. Si tú ves cómo está la Araucanía hoy en día, es impresionante, ¿no es cierto?, que todos los días están sufriendo quemas de casas, asesinatos y qué sé yo, y nadie hace nada, porque con querellas el gobierno no saca nada, digamos. Y eso ya es un chiste, ¿no?
porque además están todos protegidos y sabemos que la oposición es un cómplice de todo lo que está pasando en el sur de Chile, en la Araucanía. Esa pobre gente está sufriendo y yo creo que eso es lo triste de esta situación. ¿Y por qué estamos con el narcotráfico? Y se sabe que en la Araucanía, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo que están funcionando la guerrilla colombiana, los, digamos, chavistas y se han fortalecido, ¿no es cierto?, con esa guerrilla que es imposible que Carabineros, ¿no?, se pueda, digamos, defender o pueda defender a la gente, si ese es el tema. Bueno, es tan cierto lo que tú dices, que en Colombia partieron también con el tema de la marihuana y después se dieron cuenta de que era más rentable la cocaína y fueron variando la producción y obteniendo mucho más recursos, y esos recursos fluyen entre las organizaciones criminales de toda Latinoamérica. Y cuando se detiene a este luchador social, como le dice la izquierda al señor Berkov, con una tonelada de droga, bueno, ahí está el vínculo claro entre el narcotráfico y el terrorismo. Y en esto, la impunidad es el mejor aliciente a que aumente la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Porque cuando nosotros vemos los resultados de las querellas que tú señalas que se han presentado en la zona de la Araucanía, menos del 10% termina en un resultado efectivo. Y eso hace que los delincuentes hagan el costo-beneficio o el cálculo delictual. Bueno, si de cada 100 que cometen un delito solo pillan a 10, es bastante rentable. Así es. Entonces, cada vez hay más entusiastas por el emprendimiento delictual porque dicen, bueno, la probabilidad de que yo vaya preso es 1 en 10. Por lo tanto, lo más probable es que nunca me pillen. Y por eso es tan importante tener esa efectividad que tú señalas para combatir el terrorismo y no solamente hablar de que eventualmente hay terrorismo y de que vamos a presentar las querellas contra quien resulte responsable. Eso lo único que hace es hacer crecer el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo. Y el hecho, José Antonio, que nada se mencione con su nombre. Es decir, a los terroristas le dicen delincuentes. Y no sé por qué le tienen miedo en decirle que hay terrorismo en este país. Bueno, y esto además hay que mostrarlo y develárselo a la opinión pública, porque hoy día es la Araucanía, pero mañana va a ser Iquique. Claro, ¿Sí? El terrorismo se va mudando, el terrorismo se va vistiendo de distintos ropajes. En la Araucanía dijeron que era el conflicto mapuche y utilizaron, ¿no es cierto?, todo lo que era la ley indígena para generar este conflicto. Bueno, en Iquique, en algún momento, van a utilizar algún tipo de estrategia para decir, no, esta es una causa reivindicatoria ancestral. Y van a partir de a poquitito. Y si es que el negocio es más rentable en Iquique que en la Araucanía, van a llegar a Iquique, o van a llegar a Arica, o van a llegar a Antofagasta, o van a llegar a Santiago. Si nosotros no enfrentamos con la fuerza de la ley, pero con decisión, el terrorismo, la delincuencia y el narcotráfico, esto solo crece. Así es. Vamos ahora a un tema que yo creo que hay mucho que decir, mucho que hablar y mucho que preguntarte, José Antonio. Y es el tema del plebiscito. Todos sabemos cómo partió esto. Todos sabemos de que en la última prioridad que tenían las demandas sociales era la Asamblea Constituyente. Sin embargo, hábilmente la colocaron como una de las prioridades dentro de las demandas. Quiero darle el pase a Mauricio Hidalgo, que va a iniciar esta nueva ronda de preguntas. Bueno, efectivamente, Jorge, gracias. José Antonio, si uno pudiera retrotraer en el tiempo al momento en que asume el gobierno, el segundo gobierno del presidente Piñera, o incluso hasta hace un año, el 11 de septiembre de 2019, nadie hubiera imaginado el escenario que íbamos a vivir a partir del 18 de octubre del año 2019, en donde se ha tratado por la izquierda, por la oposición y por los sectores más radicales de este país de izquierda, de presentar esto como un estallido social. Y de estallido social no tiene nada, porque los estallidos son espontáneos y son marchas y otras cosas que no tienen nada que ver con lo que ocurrió. A nuestro juicio, lo que ocurrió a partir del 18 de octubre de 2019 fueron
actos planificados de violencia, los atentados del metro, en ningún caso pudieron haberlo hecho ciudadanos comunes y silvestres sin ninguna preparación, sin ninguna planificación. Y desde ahí se inicia una escalada de violencia y destrucción nunca vista en nuestro país. Y el gobierno, bueno, con una actitud pasiva, no hay un adecuado control del orden público, se empieza a deteriorar el Estado de Derecho y como gran solución se nos presenta el día 15 de noviembre del año 2019 un pacto social firmado por, desde luego, la gente, los partidos de oposición, pero también con una gran cantidad, una participación mayoritaria del conglomerado gobernante, esto es Chile Vamos. Y si uno mira la reforma constitucional que se hizo a la Constitución para introducir este plebiscito, y mira el acuerdo por la paz, son prácticamente lo mismo. Es decir, lo que hicieron al firmar este acuerdo por la paz fue introducir desde ese minuto ya una reforma constitucional que yo creo que es una trampa constitucional, porque la Constitución lo que permitía era su reforma, pero no introducir una reforma para borrarla por completo. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Para que la gente lo sepa, digamos, ¿no? Nosotros, digamos, estamos absolutamente, conocemos tu opinión, pero queremos que la gente sepa con claridad tu opinión acerca del origen de este plebiscito y eventual asamblea o convención mixta respecto de su legitimidad, porque mucho se critica la Constitución de 1980, su legitimidad, pero esta, sin duda, que carece de legitimidad teniendo a la vista los hechos y la manera en que se fue gestando este plebiscito. Bueno, tú lo señalas muy bien. Yo siempre hablo de una triple ilegitimidad, porque hay una ilegitimidad de origen, que es el por qué se llega a ese pacto por la paz y la reforma constitucional. Y se llega por la violencia extrema, que tuvo el aval de la fuerza política de oposición al gobierno. Yo nunca he visto a alguien de la oposición al gobierno denunciando la violencia extrema. Al revés, los he visto validando, incluso invitando al ex Congreso Nacional a agentes delictivos como los de la primera línea, que fueron aplaudidos por varios dirigentes políticos en una exposición que hicieron en el ex Congreso, siendo que, como tú también bien señalas, no era la primera prioridad de las personas el cambio de la Constitución. La primera prioridad siguen siendo las urgencias sociales, que están en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la educación, de la vivienda, dependiendo de la región. Hay énfasis de urgencias sociales que son mayores en un lugar que en otro. Pero eso no va a cambiar porque se cambie la Constitución. Para que eso cambie, tenemos que cambiar a los políticos que en los últimos 30 años no han enfrentado ni solucionado los problemas de todos los días de la ciudadanía. Pero ahí hay una primera ilegitimidad en el uso de la violencia extrema que termina obligando a los parlamentarios a decir, bueno, vamos a firmar este acuerdo. Pero es un acuerdo basado en la fuerza, porque si nosotros vemos lo que pasó ahí, ese acuerdo no se habría firmado si no estuvieran destruyendo todos los centros urbanos de la capital. Y muchos ciudadanos confiados en que la izquierda había cambiado, dijeron, bueno, si se firma esto va a volver la paz. No era así. En el tiempo, varios se dieron cuenta de que habían sido engañados, y ahí viene la segunda ilegitimidad, porque este acuerdo decía paz y cambio constitucional. Y la paz no llegó nunca. Esto no llegó. Entonces, cuando tú firmas un acuerdo o un contrato, las dos partes tienen que cumplir la parte del contrato que se comprometieron. Y aquí, los diputados y senadores de la oposición al actual gobierno se comprometieron a lograr la paz. Pero como ellos no dirigen a la izquierda más radical, que es el Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio, y como ellos tampoco dicen que representan a los narcotraficantes, a los anarquistas, bueno, firmaron algo que no podían cumplir. Por lo tanto, hay una segunda ilegitimidad que se da en el transcurso del cumplimiento de ese contrato que no llegó, que es la falta de paz. Y va a haber una tercera ilegitimidad, porque dadas las condiciones sanitarias por las que estamos pasando, es muy probable que vaya a votar menos gente al plebiscito. Si es que se realiza el 25 de octubre, que yo cada vez soy más escéptico y creo que se está cumpliendo lo que nosotros hemos señalado, de que aquí quieren hacer un cambio y lo están preparando, porque si asiste poca gente, menos que a la elección presidencial, uno puede decir, los presidentes pasan y las constituciones quedan. Pero si esto es
un punto de relevancia total para la ciudadanía, bueno, no debiera votar menos de 10 millones de personas. O sea, si los políticos nos dicen que esta es la urgencia número 1, bueno, yo supongo que para resolver la urgencia número 1, todo el mundo va a querer participar y debieran ir unas 10 millones de personas. Y si votan menos de 10 millones de personas, quiere decir que no era la primera necesidad y que hay una tercera ilegitimidad de representatividad de este acuerdo constitucional y de esta eventual futura constitución. Yo sí creo que hoy día el gobierno, como ha decretado la continuidad del estado de emergencia por otros 90 días, no sería extraño que empiecen a aparecer voces de algunos políticos diciendo que nos saltemos el plebiscito y vayamos directamente a la elección de los asambleístas. ¿Y ellos por qué hablan de asambleístas? Porque no quieren decir la verdad una vez más. Porque estos no son asambleístas, estos son pseudodiputados. Porque se van a elegir de la misma manera en que se eligen los diputados hoy día. Hoy día ustedes en Tarapacá tienen 3 diputados, el diputado Trisotti, que sacó la primera mayoría, el diputado Galleguillos, que sacó la segunda mayoría, y el diputado Gutiérrez, que sacó la tercera mayoría. Bueno, el diputado Gutiérrez creo que además parece que está en su último periodo, no sé si ya están los 3 periodos, se tienen que ir para la casa. Entonces, ¿qué están buscando? Cambiar la ley para cómo elegir a los gobernadores, cambiar la ley cómo elegir a los alcaldes y abrir la posibilidad de que se puedan elegir estos pseudodiputados. Entonces, el diputado Gutiérrez ya está pensando en si va a ser gobernador, si va a ser alcalde o si va a ser pseudodiputado, porque no quiere perder su carné, ese carné que usó de mala manera para ser un prepotente con la Fuerza Naval y decir que su auto tenía inmunidad y que nadie podía pedirle el permiso de circulación dado el COVID, ¿no es cierto?, a su señora y a sus hijas. Bueno, eso es lo que quieren, más poder para los políticos. Si nosotros le preguntamos a la ciudadanía si quieren más diputados o menos diputados, le van a decir quiero menos diputados. Bueno, ahora se van a empezar a dar cuenta de que están los diputados que van al Paraíso y van a estar los diputados que van a Santiago. Van a haber 2 congresos, 2 parlamentos, a falta de 1. Porque los de hoy día no quieren hacer la pega. Porque ellos tienen que, dentro de sus atribuciones, la posibilidad de modificar la Constitución. ¿Y por qué es una trampa electoral, como tú dices, una trampa constitucional, como tú dices? Porque hoy día, para modificar la Constitución, tú requieres el acuerdo al menos de los 2/3 de los parlamentarios en ejercicio. Puede parecer un quórum alto, pero esta es la ley fundamental, no es una ley cualquiera. Y como ellos son más hábiles que los de la derecha, y firmaron muy tarde cuando los de la derecha quizás ni leyeron lo que estaban firmando, o no entendieron lo que leyeron, bueno, hoy día la izquierda con 1/3 puede oponerse a que todos los conceptos de los derechos de las personas queden incluidos en la nueva Constitución. Porque si la izquierda más radical dice, ¿saben qué más? Yo no quiero que exista libertad de culto. Bueno, con 1/3 pueden borrar todo lo que es la libertad de culto. Yo no quiero que siga existiendo la propiedad privada. Con 1/3 se lo sacan de la Constitución. Yo no quiero que siga existiendo el Banco Central Independiente. Con 1/3 lo sacan. ¿Y qué pasa si es que lo sacan? Bueno, parte la hoja en blanco y se puede quedar la hoja en blanco incluso. Y todo lo que no tenga la venia de 1/3 va a quedar fuera de la Constitución y va a pasar a la ley común. Y la ley común se modifica con el 50% más 1 de los votos. Y eso es, al final, utilizado por estas minorías que están mejor organizadas que la mayoría, porque cuando nosotros vamos a ver los resultados electorales nos sorprendemos de que solo 1/3 de las personas votan, por ejemplo, por el candidato en las elecciones alcaldicias. Y después vemos que para la elección presidencial votan menos de la mitad de la ciudadanía. Por lo tanto, yo con 1/3 puedo ganar una elección municipal, una elección presidencial, si es que me organizo bien, y ellos tienen generalmente una mayor preocupación o ocupación en temas políticos. Por lo tanto, es muy riesgoso lo que estamos viviendo hoy día de querer cambiar la Constitución en base a esta trampa electoral, donde van a quedar fuera muchos de los temas que nosotros consideramos esenciales. Bueno, la izquierda no los considera esenciales y los va a sacar. Muchas gracias, José Antonio. Por eso que yo creo que es importante, José Antonio, también que la gente vaya a votar por el rechazo, de todas maneras, porque aquí se está cocinando lo que se dijo en el Foro de Sao Paulo, ¿no es cierto? Que está esto programado completamente para América Latina y sobre todo Chile, ¿no? Y sabemos quién está detrás acá de todo el debacle
que ha pasado en nuestro país. Pero por lo demás también hay que decir de que el fin es la Asamblea Constituyente también. Y llegar, ¿no es cierto?, a lo que es Venezuela hoy día, que se perpetúan en el poder, que quieren borrar, digamos, a los parlamentarios y quieren hacer, digamos, lo que quieran con este país. Y lo peor de todo lo que tú dices, ¿no es cierto?, es la pérdida de la libertad de expresión y la libertad de las personas. Porque aquí ha habido cómplices también, ¿no es cierto?, de toda esta maraña que ha formado la oposición, que son cómplices de toda esta gente que viene de afuera, en el fondo, y que nosotros estamos hoy día en manos, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas. Y nos están manejando las Naciones Unidas con los famosos convenios que firmó la señora Bachelet y ratificó después el actual presidente, y la ciudadanía y el país no supo, ¿no es cierto? Porque tampoco hubo un plebiscito para poder decirle, mire, ¿queremos seguir dependiendo de las Naciones Unidas o no? Esa es la verdad de las cosas. Y ahora estamos, ¿no es cierto?, entrampados en esto que no se les da la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder volar el narcotráfico y poder, digamos, seguir en esta maraña que nos tienen enfrascados. O sea, eso es el tema de hoy día, lo que está pasando con este pobre Chile. Y que salvaje, digamos, lo que es atroz, porque uno mira hacia atrás, este famoso acuerdo que hicieron de paz, uno se va a la mente, ¿no es cierto?, es lo mismo que el Estatuto de Garantía que no cumplieron, es exactamente lo mismo con otras cosas, y va a pasar eso. Así es que es una pena, pero yo creo que tenemos que ir a votar todos, ¿no? Hay que defender la Constitución actual, y creo que eso es la lección que nosotros nos tiene que dar. Como tú dices, si es que el plebiscito se hace, es muy importante concurrir a votar, porque las encuestas que hoy día se han visto, no las encuestas truchas, ¿no es cierto?, sí, claro, que siempre dan unos resultados que no dicen. Sí. Claro, las encuestas lo que han mostrado es que si las personas que están por el rechazo, si que se hace el plebiscito, fueran a votar, gana el rechazo. Sí, exacto. El punto es que no quieren ir a votar algunos por temor a contagiarse, a arriesgarse, ¿no es cierto?, por la violencia. Antes era más por la violencia que había prometido la izquierda para el acto electoral, y hoy día es miedo a enfermarse, a contagiarse. Pero si se hace el plebiscito, el llamado es a que las personas se inscriban como apoderados de mesa para resguardar la transparencia del acto electoral, concurran a votar, porque esa va a ser la manera de enfrentar a esta izquierda muy ideológica, que ya tiene modelos preconstituidos de lo que quiere hacer en los distintos países. Está el que creó Atlas, ¿no? Ya tiene una constitución hecha. Sí. Nos acercamos un poco ya al tiempo que podemos retener a José Antonio con nosotros. Nos gustaría estar mucho más rato hablando, y quisiera avanzar con una nueva pregunta que me duele un poco, me duele hacerla porque, y yo sé que también a José Antonio le debe causar, si no es dolor, es molestia. Nosotros apoyamos al presidente Sebastián Piñera en la segunda vuelta. Y la verdad las cosas es que fue un voto un poquitito con los dientes apretados, digamos, porque la verdad que nunca lo tuvimos como candidato. Sin embargo, pensamos que era la opción mejor de ese momento, y transcurrido el tiempo que lleva como presidente de la República, nos ha empezado a defraudar ante esa pasividad, y que hemos logrado entender también como un facilitador de las cosas que ha hecho la izquierda, tanto en la calle como en el Congreso. La verdad, las cosas que lo digo con dolor porque cuando uno vota pensando en un Chile mejor, en tratar de compartir un ideario político que permita apuntar siempre al bien común. Los que vamos a votar y que somos los ciudadanos a pie, vamos con esa intencionalidad. ¿Qué opinas tú, José Antonio, de este cambio, de esta forma de actuar del gobierno en todas las áreas en que se ha visto envuelto, ya sea en la Araucanía, en Santiago,
en las famosas RUF, digamos, que permiten que los carabineros no puedan estar facultados de esa autoridad necesaria para retener todos los desmanes, la delincuencia desatada, principalmente en Santiago. Bueno, al igual que tú, yo estoy decepcionado, defraudado, porque tú recordarás que incluso estuve en Iquique, fuimos parte, ¿no es cierto?, de muchas actividades por la votación favorable hacia Sebastián Piñera y por conseguir apoderados de mesa. De hecho, fueron muy pocos los dirigentes nacionales de los partidos de gobierno que recorrieron Chile. Y cuando yo llegaba, siendo que había sido por así decirlo, un adversario de Sebastián Piñera a las distintas regiones, se producía una unidad impresionante de la gente de la UDI, de Renovación Nacional, del PRI, de Evópoli, porque venían muy pocos dirigentes nacionales a plantear que necesitábamos apoderados de mesa y recuperar la mística. Bueno, y lo dimos todo. Yo en 2 días estuve en Arica un día y al día siguiente estuve en Punta Arenas. Fue un trabajo muy intenso y al corto andar nos dimos cuenta de que el presidente no iba a cumplir con el programa de gobierno, porque fue uno de los propiciadores de que saliera como primera ley de este gobierno la ley de identidad de género. Y él había señalado con mucha fuerza que iba a defender el concepto de la familia y de los derechos humanos de las personas. Y esto es absolutamente lo contrario a lo que se dijo y lo que se planteó. Después vimos que él argumentó con mucha energía, con mucha fuerza, sobre el drama que viven las personas en la Araucanía y en Arauco. Iba a enfrentar con toda la fuerza de la ley a los terroristas. Y hoy día lo que vemos es que ha crecido el terrorismo y no se le ha enfrentado. Después se nos dijo que iba a achicar el tamaño del Estado y que íbamos a combatir el nepotismo, la pitutocracia, los operadores políticos, y vemos que no se ha hecho nada, y por el contrario, hoy día vemos nepotismo dentro del gobierno, y nos encontramos con una serie de senadores, diputados, intendentes, gobernadores, que le han facilitado la entrada a cargos de confianza, no por alta dirección pública, a parientes de ellos, igual que lo que hacía la Concertación y que si vuelven lo van a seguir haciendo, y por eso nosotros muchas veces no le caemos bien, ni a sectores de oposición ni a sectores de gobierno, porque decimos, esto no es aceptable. Entonces, esas promesas no se cumplieron y fueron haciendo que la ciudadanía se fuera distanciando al presidente Piñera. Entonces, se distanciaron todas las personas que valoraban un discurso claro de libertad de enseñanza, de libertad de emprendimiento, de defensa de valores permanentes como la vida, como la identidad de género, hombre-mujer. Y el mundo cristiano, por ejemplo, abandonó su relación con el gobierno. Las víctimas de terrorismo en la Araucanía abandonaron al gobierno, los emprendedores terminaron abandonando al gobierno porque se dieron cuenta que no le iban a bajar los impuestos y de que iba a seguir creciendo el Estado. Y en todas las áreas donde nosotros miremos, bueno, no se cumplió lo que se planteó. Así que, al igual que tú, me siento decepcionado y defraudado. Y no hemos callado nuestra voz, porque vemos que muchos de la coalición de gobierno, muchos diputados y senadores, están en silencio. Tienen la misma decepción que tenemos nosotros, pero por cuidar quizás el puesto, no se atreven a decir nada. Y nosotros ahí tenemos libertad, y es lo que queremos seguir diciéndole a la ciudadanía, que nos apoye en este proyecto. Este proyecto requiere que nos podamos constituir a nivel nacional. Nosotros hoy día ya estamos constituidos en 8 regiones, y estamos por constituirnos en la región metropolitana, y muy cerca de constituirnos en Antofagasta y en Los Ríos. Un poco más alejado, pero no tanto, estamos en Arica, Parinacota y en Tarapacá. Por lo tanto, si la gente realmente nos quiere ayudar para que podamos enfrentar esta situación, bueno, que se hagan militantes del partido. Y uno se hace militante del partido con su clave única en la página del CERVEL. No es tan complejo y nos va a permitir tener la posibilidad de levantar candidatos en las elecciones municipales, en las elecciones de asambleístas si se dan, en las elecciones de gobernadores, en las elecciones parlamentarias, y sobre todo nos va a permitir tener candidato presidencial. A mí me encantaría ser candidato presidencial,
pero para eso necesitamos cumplir dos requisitos. Uno, estar constituidos como partido a nivel nacional, y todavía nos faltan al menos 6 regiones, y también que el partido me pueda nominar. Puede aparecer otro candidato, y perfectamente el partido podría decidir levantar un candidato distinto. Son las reglas del juego. Pero para poder levantar a uno u otro candidato, necesitamos estar constituidos a nivel nacional y ahí pedirle ese esfuerzo adicional de reunir las firmas para constituirnos tanto en Arica, Parinacota, como en Tarapacá, como en Antofagasta, y donde está un poquito más distantes es en la región de Atacama. Así que si alguien de los que nos está viendo o escuchando tiene algún familiar en Atacama, que también lo llame y le diga, oye, unámonos para levantar este proyecto republicano. Ok. Mauricio. Sí. Bueno, José Antonio, para ir cerrando, porque nos gustaría mucho tener más tiempo para conversar contigo, pero sabemos que tienes una agenda muy apretada, así es que no vamos a abusar de eso. Finalmente, respecto a lo que se está hablando, el presidente Piñera salió electo con un 54%, pero parece que está gobernando para el 46% que no votó por él. Y frente a ese escenario, surge sin duda, frente al debilitamiento del conglomerado gobernante hoy día Chile Vamos, surge como una alternativa real de gobierno el Partido Republicano. Y pese a todo lo que has dicho, a mí no me cabe ninguna duda que tú vas a ser el candidato del Partido Republicano a la presidencia. Y yo quisiera que en un par de segundos tú le pudieras contar a la gente de Tarapacá cuáles son los principios rectores más esenciales del Partido Republicano, de manera que ellos tomen la decisión, por una parte, de militar en el Partido Republicano de Chile, y por otra parte, de inscribirse como apoderados de mesa, que es un tema tremendamente importante para cuidar los votos en el plebiscito. Bueno, nosotros siempre señalamos que somos el partido del sentido común, que vemos las urgencias sociales y queremos enfrentar esos problemas y solucionarlos con la verdad y con buena gestión. Por lo tanto, si alguien dice, oiga, tenemos un problema grave en esto, bueno, analice lo que ha pasado en los últimos 20 años, o si quieren los 30, o los últimos 40 años, y vea qué le han dicho y qué se ha hecho. Y nosotros decimos que, junto con ser el partido del sentido común, somos el partido que dice las cosas por su nombre. Nosotros pensamos una cosa, decimos la misma cosa y hacemos la misma cosa, sin verdades a medias o sin mentiras, sin promesas que no se puedan cumplir, porque es mejor decirle a las personas la verdad para poder enfrentar la situación a prometerles algo que no se va a poder cumplir y uno sabe desde el inicio que no se puede cumplir. Y después hay valores trascendentes y atemporales que nosotros siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo. El derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Hoy día algunos se dicen progresistas porque plantean el tema del aborto y la eutanasia, pero una sociedad que descarta a los más débiles, que son los que están por nacer, o a los que están por partir, no es una sociedad progresista. El progreso nos da herramientas para poder proteger la vida, no para tener que dañarla. Después somos partidarios y muy defensores del concepto de familia como núcleo fundamental de una sociedad. Porque nosotros nacemos en una comunidad pequeña, que es una familia. Por lo tanto, el Estado debe garantizarle a los padres la libertad de enseñanza, la libertad de educación. Si son los padres los primeros educadores, no como dice la izquierda, que es el Estado. Después resguardamos el derecho de propiedad. ¿Quién no quiere tener su casa propia? ¿Quién no quiere tener su vehículo propio? ¿Quién no quiere tener bienes propios? Todos. Pero aquí tenemos un grupo que dice que los bienes van a ser todos del Estado y que gentilmente se los van a entregar en un acto solidario. La izquierda no tiene nada de solidario. Y también nosotros somos aquellos que defendemos nuestra cultura, nuestra identidad nacional. Porque también, como lo decía Mirta, aquí hay organismos internacionales que quieren eliminar todas las fronteras. Y sí, nosotros estamos en un mundo que es global, donde nos comunicamos, pero no queremos un mundo globalista, que es una autoridad mundial que dirige quién sabe quién, dentro de una maraña burocrática que al final termina imponiendo sus normas. Y nosotros tenemos una identidad.
a mí me interesa mucho tener relaciones comerciales, culturales, sociales, económicas con Bolivia, con Perú, con Argentina, con Brasil, pero nosotros no somos bolivianos, no somos peruanos, no somos argentinos, nosotros somos chilenos y tenemos que sentirnos orgullosos de ser chilenos. Hay mártires que dieron su vida por esta patria y yo quiero recordarlos con orgullo. Hay otros que quieren cambiar nuestra bandera, que quieren denostar a nuestros mártires. Nosotros no. Nosotros estamos por defender la soberanía y la identidad nacional, respetando a los otros pueblos, a las otras naciones vecinas y a las otras naciones del mundo, pero desde nuestra propia identidad. Así que yo creo que ese es el llamado y decirles a todos de nuevo que inscribirse en el Partido Republicano está solo a un clic de distancia. Si tienes su clave única, te abre la página www.cervel.cl, va a Partido de Información, se ingresa con su root, se despliega una ficha y firma con su clave única y ya es militante de este Partido Republicano de Chile. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, vamos a ir cerrando. Quiero agradecer a José Antonio, no sin antes reiterar lo que ha dicho nuestro presidente en el sentido de que a quienes están en sintonía con el canal en este minuto y no se han inscrito, primero pueden tocar la campanita que está ahí en el canal para suscribirse y recibir las indicaciones para, con la clave única, poder acceder a este gran partido que ve las cosas desde el sentido común. Así que, José Antonio, Mirta, Mauricio, muchas gracias a quienes tuvieron el gusto de acompañarnos también, a ustedes, muchas gracias a todos, feliz fin de semana y cuidémonos, quédense en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias y de nuevo, gracias Mirta por haberte acoplado, ¿no es cierto?, haberte integrado a este gran equipo republicano. Un gran abrazo. Gracias.